voy a invitarles a que busquemos el rostro de Dios que nos dirija en esta hora. Amado Padre Celestial, gracias porque tenemos la bendición de abrir tu palabra. Gracias porque tenemos esa libertad de expresar nuestra fe, de confesar que eres nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora queremos escuchar tu palabra, que sea tu palabra, que sea la palabra que llegue a nuestras vidas y nos lleve a reflexionar, pero también, Señor, que nos confronte, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía la semana pasada, mis amados, que el tema general que estamos viendo este mes no está allí, ahorita lo ponemos, pero el tema general es, hermanos, el Verbo se hizo carne. Tiempo de reflexionar en este pasaje, en este tema, porque estamos en la temporada navideña, pero no hay Navidad, no hubiese Navidad sin el nacimiento de Jesucristo. Nadie podría disfrutar una fecha como esta si el Dios eterno, si Él no se hubiese hecho carne. Todo se debe a que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y es por ello que estamos meditando en este tema. Y entonces, mis amados, el tema de la semana pasada fue el Verbo es Dios eterno. Y vimos los primeros dos versículos. En el versículo 1 vimos los 3 puntos. Ese Verbo que es Dios eterno, dijimos, era en el principio con Dios, ¿verdad? En el principio era el Verbo. Eso quiere decir que el Verbo es eterno. El Verbo, hermanos, ya existía desde antes de la creación del mundo. Comprobamos con muchos pasajes. Hablamos de la preexistencia del Verbo, de Jesucristo. Y también el mismo versículo nos enseñó que ese Verbo eterno, mis amados, era con Dios. O sea, cohabitaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Ya existía la Trinidad. Así que no estaba el Padre solo, sino también estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Solo que en el Antiguo Testamento no lo vemos así, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, hermanos, ya coexistían. Había una unidad, pero también había una individualidad en la divinidad. Pero también dijimos, hermanos, según el pasaje, que ese Verbo eterno, ese Dios eterno también era Dios. Era Dios. Así que la palabra se hizo carne, pero Él era Dios. No tuvo un inicio, como algunos sostienen, que tuvo un inicio. Jesucristo es eterno. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el siguiente tema, mis amados. El tema de hoy es, lo vemos en el pasaje, el Verbo es creador de todo. Y lo acabamos de leer, si puede tener su Biblia abierta, en el versículo 3, del mismo capítulo 1, pero ahora el versículo 3. Y dice el pasaje bíblico, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Déjenme leerlo en la NTV. Y dice la NTV, por medio de Él, déjenme checar si está ahí. No, muy bien. Entonces dice el texto, mis amados, que en la NTV, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y decíamos la semana pasada que el Verbo también se conoce como la palabra, pero también en hebreo es el logos. Hermanos, Él es la palabra. Él creó
todas las cosas. Pero ¿qué dice el versículo 10? Sigue diciendo que Él es el creador de todos. Versículo, en el mundo estaba y el mundo por Él, por la palabra, por el verbo, fue hecho. ¿No? Así que, amados, el verbo es creador de todo. La palabra creó todo. Y cuando vamos a Génesis, mis amados, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que Dios creó todos. ¿Qué dice Génesis, por ejemplo, 1:3? ¿Quiere leer conmigo? Está allí, ¿verdad? ¿Quiere leer conmigo? Y dice, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está el verbo ahí? Sea la luz. Ese era el verbo. Esa es la palabra. Esa palabra se hizo carne. Ese verbo que resonó en aquel momento, sea la luz, y se creó la luz. Ahora ese verbo se hizo carne. Y el siguiente texto que dice, el versículo 6, ¿todos? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esa fue también la palabra. Esa es la palabra. Ese es el verbo. Ese verbo se hizo carne. Esa palabra que aparece en el versículo 6, es esa palabra que encarnó. Pero Él es creador de todo. Él es creador de todo. Otro ejemplo, no vamos a ver todo lo que dice Génesis acerca de la creación, pero vamos a ver, por ejemplo, otro versículo, y dice la palabra del Señor en este versículo, ¿todos? ¿Cuál fue la palabra? Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Esa es la palabra. Esa palabra se hizo hombre. Y gracias a esa palabra que se hizo hombre hay Navidad. Así que, mis amados, esta palabra creó todo. Lo que contemplamos cuando salimos al campo, cuando vamos a las montañas, cuando vamos a los mares, a los ríos, cuando salimos en las noches y vemos las estrellas, la luna, Él creó todo. Y quiero terminar con otro ejemplo. Les dije no iba a mencionar todo el pasaje, pero ¿qué dice este pasaje, mis amados? Génesis, ¿qué dice? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles. ¡Wow! Esa palabra que dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y al resonar esa palabra, surgieron los jabalí, vinieron los conejos, los tejones, las cebras, los caballos y todos los seres. Él creó todo. Esa palabra que resonó en aquel momento fue la expresión. Eso se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, amados hermanos. Y por eso dice el versículo 10, si está conmigo en el versículo 10 nuevamente, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él creó el mundo.
Él creó el universo. Les decía ya hace ratito, y escuchan ahora lo que dice también en el versículo 10, la palabra del lenguaje sencillo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le reconoció. Dios dice, a mí me encanta esta versión porque lo dice muy sencillo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Por eso decía, el tema es el verbo creador de todo. Y amados hermanos, la Biblia sostiene que fue la palabra, que fue el verbo que creó todo. Y hay un sinfín de pasajes bíblicos, mis amados. Por ejemplo, quiero mostrarles cuál es ese pasaje. ¿Quieren leer conmigo? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta? El salmista conocía bien que fue el verbo, que fue la palabra que creó todo, y dice, por la palabra de Jehová. Y vamos a Corintios, y Pablo también conocía esta verdad, y dice la palabra del Señor. ¿Quieren leer conmigo? Y dice, para nosotros solo hay un solo Dios, que es el Padre. Él cree todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay un solo Señor, que dice que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él. ¡Wow! Y entonces este pasaje dice también hay un solo Señor, que es Jesucristo, y Dios creó todo por medio de Él. Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra que tomó carne, y Dios creó todo por medio de Él. La palabra del Señor nos sigue enseñando que el creador de todo fue el verbo. Y me acompañan y vamos a ver este otro texto. ¿Lo tienen allí? ¿Qué dice esta palabra? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se da cuenta? ¿Quién vino a estar entre nosotros? La palabra, el verbo, el que creó todas las cosas. Y dice el texto, mis amados, es la imagen del Dios invisible, la misma imagen del Dios todopoderoso Él es el primogénito. Pero me encanta contemplar que dice que creó todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, pero también dice los visibles y los invisibles. Él creó todo. Muchas cosas que usted y yo hemos visto, hemos conocido, y hay cosas que se pueden ver y no los hemos visto. Pero hay cosas invisibles que no están al alcance de nuestros ojos físicos, y Él los creó. Y cuando dice el texto también, amados, que Él también creó tronos y dominios, no solamente se refiere a los gobiernos, a los reyes, sino también se refiere a estas fuerzas espirituales que viven y radican en el mundo, a esas estructuras demoníacas y satánicas que existen en el universo. Dios las creó. ¿Usted lo cree? ¿O se crearon solos? Dios es creador de todo. Por eso Dios tiene dominio sobre todo. Por eso Jesús, cuando enfrentó a ellos y los reprendió, le decían, porque son creación.
Dios creó todo. ¿Y quién lo creó? El Verbo, la palabra, Jesucristo. Y me encanta reflexionar en este otro texto que dice, leamos, hermanos. Postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué dice? Y por quien asimismo hizo el universo. Por medio del Hijo, el Verbo encarnado, hizo el universo. Amados, meditar en el Verbo, reflexionar en el Verbo, reflexionar en el que creó todas las cosas que existen. En esta temporada navideña es difícil para muchos. Mucha gente no reflexiona, no meditan en el que creó todas las cosas en estas fechas, porque son absorbidos por las tradiciones, porque son absorbidos por las publicidades, por el comercio. La mayoría de la gente deja de lado al Creador, al Verbo hecho carne, al Dios que se hizo hombre, al Creador de todo, y se enfoca en qué voy a vestir, en qué vamos a comer, a quién vamos a visitar ahora en Navidad, o cómo vamos a tratar a los que van a venir a vernos. El Dios que creó todas las cosas, el Verbo, queda en segundo o último plano en nuestras vidas. Amados, perdemos de vista al Verbo que creó todas las cosas, la palabra que creó todas las cosas. Él deja de ser el centro y tú y yo nos volvemos el centro en esta temporada navideña. Dejamos de ver al Verbo que creó todo y nosotros nos volvemos en el centro, que la gente me vea, que nos vean cómo hemos de vestir, qué hemos de comer, a dónde vamos a ir en esta temporada. Terrible lo que ha hecho el pecado. Dejar de ver al Verbo encarnado, al Verbo creador de todo, y llegar a ser nosotros el centro. El Verbo creador de todo, mis amados, también, ¿qué cosa dice? Es poderoso. Tan poderoso que con solamente sea la luz. Y fue la luz. Usted y yo, para que haya luz, ¿qué necesitamos hacer? Hacer el contrato ante, ¿no?, Comisión de Luz, pagar a alguien que haga todas las instalaciones, comprar los focos, ¿no es cierto? Pero el Verbo hecho carne, solamente dijo, sea la luz. Hayan animales cuadrúpedos, o hayan animales volátiles, con el poder. Él es poderoso, mis amados. Y hace rato leíamos un pasaje que solamente les quiero recordar. En Colosenses leíamos hace un momento. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, ¿no? Sean visibles o invisibles, sean tronos, sean potestades, etcétera, etcétera. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es poderoso.
Sin embargo, amados hermanos, hay gente que no confía, no pone su fe en el Verbo que creó todas las cosas. Lo considera limitado tal vez. No sé si con la femenil o el miércoles decía que muchos se enfocan en otras cosas. Hay señoras o hay gente que todavía le está poniendo una cinta, un cinto rojo al niño o a la niña para que sean protegidos. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en el que creó todas las cosas? Hay personas que están buscando ayuda y protección en los curanderos, en los brujos, y ya saben del Señor. ¿Por qué no deposita su fe totalmente en Él? Él es el Creador, es poderoso. Amados, es tan poderoso que aquellas aguas turbulentas fue calmada por Él. Es tan poderoso, mis amados, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo: mar, enmudece. Y el mar enmudecía. Porque Él creó todo y tiene poder para gobernar las aguas. Sanó a los ciegos. Levantó a los cojos con solamente el poder de la palabra. Levántate. A ti te digo, levántate. Sigue siendo poderoso, mis amados. A los demonios solamente les digo: sal fuera. Él es poderoso. Sin embargo, perdemos de vista al Verbo poderoso, creador de todo. Hermanos, ese Verbo también ha cambiado la vida de muchos, y entre ellos el suyo y el mío. Ha resucitado no solamente los muertos como a Lázaro, ha resucitado vidas. Usted y yo somos nuevas criaturas por su poder y gracia. Ha resucitado matrimonios que estaban a punto a desaparecer, matrimonios, familias a ser desbaratadas por el pecado. Dios, Jesucristo, ha tenido el poder de dar vida a los matrimonios, a las familias, mis amados. Dios ha dado vida y ha rescatado a los que han estado en las diferentes adicciones y los ha hecho nuevas criaturas. Él es poderoso. Él tiene poder sobre su creación. Ahora tú y yo tenemos garantizado el cielo solamente por su entrega en la cruz, por su gracia infinita. Él es tan poderoso, tan grande en amor y misericordia, que ahora ha cambiado nuestro rumbo y tenemos un lugar con Él en gloria. Por otro lado, mis amados, también ese Verbo, creador de todo, la palabra del Señor dice que debe ser reconocido y honrado como Dios, creador de todo cuanto existe. ¿Cuánto creó? ¿Qué cosas ha creado Él? Todo. ¿Usted lo cree? Pero la pregunta es, ¿la gente, el mundo, reconoce que Él es creador de todo? Vaya conmigo al versículo 10 de San Juan. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero ¿qué dice? No. Él vino al mundo, estuvo en el mundo, toda la creación, la humanidad fue hecho por Él. Pero esa humanidad no ha conocido a su Creador. Hemos tenido una actitud indiferente ante el Creador. Y cuando las adversidades vienen a nuestras vidas, parece que el Creador está en deuda con nosotros. Hasta nos quejamos con el Creador.
Él vino al mundo. Él estuvo cuando se hizo carne, cuando el Verbo se hizo carne, estuvo con nosotros en su creación. Pero esa humanidad que dice, no le conoció. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, hermanos, no le conoció. Eso dice el pasaje. ¿Sabe qué dice la otra versión que les leí hace rato? Aquel que la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le conoció. Y hay mucha gente que no quiere conocer, no quiere reconocer, y mucho menos honrar al Creador de todo. Provoca más júbilos hoy en día un partido de un equipo, de un deporte favorito, que la presencia misma del Señor, del Creador. ¿O no? Amados hermanos, provoca más júbilo la presencia de un artista renombrado en el universo, capaz de pagar miles de pesos por un mejor lugar, que adorar y reconocer al Creador de todo, al Verbo encarnado. ¿O me equivoco? Al Verbo encarnado no queremos dedicarle 1 hora, 2 horas para adorarle una vez a la semana. No queremos estar en comunión con el Verbo encarnado. Amados hermanos, ¿sabe qué le reclamó Dios al pueblo de Israel? Escuche, Deuteronomio 32, 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. A mí me impacta esto. Deuteronomio 32, 18. Así le dijo el Señor. De la roca que te creó te olvidaste. Le dice Dios a su pueblo. Te has olvidado de Dios tu creador. Y viene a mi mente el pasaje de Eclesiastés 12:1. ¿Qué le dice? ¿Qué le aconseja este hombre a la juventud? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque la tendencia del ser humano es olvidarse de su Creador, del Verbo encarnado. Esa es la tendencia. Y cuando Salomón había envejecido, cuando las piernas ya no le respondían para levantarse, cuando los ojos ya no destellaban, ya no podía ver, ahora aconseja a los jóvenes. De seguro él que hubiese querido regresar el tiempo y llegar a volver a ser joven para no olvidarse de Dios. Porque esa es la tendencia, pero ahora él aconseja, no te olvides de tu Creador. Amados hermanos, ¿y sabe qué dice Romanos? Romanos habla de esta pecaminosidad y de con qué facilidad la humanidad que sabe de Dios se aparta de Dios. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 25 y dice, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy resulta que reciben más adoración, más veneración las criaturas, las cosas creadas, las cosas imaginadas, las cosas inventadas, que el mismo Creador. Por eso dice la palabra, entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amados, y por último, el Verbo creador de todo es el único que te lleva a una
nueva relación y a una nueva creación. Si está conmigo en el versículo capítulo 1 de San Juan, versículo 11 y 12, puede ir conmigo y dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas aquí. Por un lado, sí vino a los suyos, a su pueblo Israel, pero por otro lado se refiere también a su creación. Porque al mundo vino y el mundo no, la humanidad no le conoció. Y por eso dice el versículo 11, a su creación vino, pero su creación no le recibió. ¿Qué hicieron los fariseos, los saduceos, que nos representaban en ese momento? Y despreciado y desechado, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue abofeteado. Y Mateo dice que también recibió escupitajos. Es el rechazo. Vino a la humanidad, a su creación, que tenía la semejanza, imagen de Dios. Pero ellos, ¿qué dice el texto? No le recibieron. Y hoy hay gente que todavía no quiere nada con el verbo creador de todo. Sí, Dios, pero de lejecitos. No quiero compromiso, no me comprometo con la iglesia. No es con la iglesia, es con el Señor, con el verbo encarnado. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Mas a los que reciben al verbo encarnado, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Más a todos los que le recibieron. ¿Qué más dice? A los que creen. O sea, a los que reciben como Señor y lo reciben como Salvador, a los que creen en Él como su Señor y Salvador, ¿qué dice que llegan a ser? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Él es el Padre y yo su hijo, usted su hijo, y somos la familia del Señor. Somos la familia del Señor. Si no hemos creído en el verbo encarnado, si no le hemos recibido como nuestro Salvador, solamente seguimos siendo creación. ¿Cuántos aquí todavía son creación, pero no hijos de Dios? Es que tienes que ser las dos cosas, creación, pero también hijo de Dios. Y para que seas hijo de Dios tienes que recibir y creer en el verbo encarnado. Porque ¿qué dice el versículo 13? Que es Dios el que nos engendra. Versículo 13, ¿lo puede leer usted en su Biblia? Aquí dice en esta versión, la TLA, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Él hace el nuevo nacimiento en nosotros. Así que, mis amados, este punto, el verbo es creador de todo, el único que te lleva a una nueva relación con Dios, con el Creador, con Dios omnipotente, solamente se puede lograr a través del verbo encarnado. No puedes tener una nueva relación con Dios si no reconoces al verbo encarnado, si no crees en el verbo encarnado. Pero también necesitas, una vez que vienes a Jesús, que reconoces que Jesús es el Señor, se lleva a cabo la nueva creación. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Quiere leer conmigo? Y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que ¿y dónde se encuentra la nueva creación? En Cristo Jesús. La semana pasada explicábamos que Juan, cuando escribe en el principio era el verbo, se va a Génesis 1:1. ¿Y cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces,
Cuando Génesis está diciendo en el principio, está hablando de la creación del universo. Y cuando Juan está escribiendo en San Juan 1:1, en el principio, está hablando de la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y dónde están las gentes hoy en día? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que son nueva creación en Cristo? Amén. Solamente como que 2 o 3 están seguros. Pero todos los que estamos en Cristo Jesús ahora somos nueva creación. Y por ello también tenemos una nueva relación. Amén. Y todo gracias al Verbo encarnado. Gracias al Verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, en esto debemos de reflexionar. Esta debe ser la razón de vivir este tiempo. Nuestro enfoque debe estar en el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne, el Dios hombre, el Emmanuel, siga siendo adorado y exaltado. Reciba la honra y la gloria. Entrégale tu vida, dale tu vida, entrégale tu tiempo. No es pérdida de tiempo si exaltas a Jesús. No es pérdida de tiempo si dedicas tu vida y lo consagras a Él. Que Dios nos ayude a vivir esa nueva relación y a disfrutar esa nueva creación que solo ha sido logrado por el Verbo encarnado. Que Dios nos bendiga.